Listo, me Ya parece que ya está. está. Sí, ya Ya está. adelante. Ujú. Listo, Elsa, cuando ya estamos transmitiendo, cuando quieras empezar. Claro, muchísimas gracias. Eh, pues estamos en el contexto del quinto conversatorio de las clásicas, eh, llamado Lucía Plantada, las mujeres en la antigüedad clásica. Y esta tarde tenemos como invitada especial a Cecilia Percy, eh, que viene de la universidad, bueno, está en Argentina, afortunadamente por los milagros de la tecnología, nos podemos enlazar. Ella trabaja en la Universidad Nacional de Birmingham, en Argentina, y nos va a presentar la ponencia la representación de la mujer en el Tratado Hipocrático sobre las enfermedades de las jóvenes. Elsa, perdóname, pero es que te escuchas muy, muy, muy bajito. Sí, sí, Entonces, ajá, es sí, difícil. Yo creo que con que te acerques más, Elsa, Ajá, podría. ya se oye mejor. Estoy así. un poco mejor, sí. Es que de verdad, ¿no? Ustedes pueden decir, escucha todo salir integrada, pero en efecto, aquí se ve un poquito, cada vez que abre y cierre, se compone un poquito, que se ve pero por favor hagan una señal si no se escucha del todo bien. Y si pueden subir el volumen de las computadoras, que también se puede estar, pero díganme, con total sinceridad. Quisiera yo resaltar, eso me parece muy importante, el esfuerzo que supone este conversatorio, que está organizado por, ustedes ya saben, por Evelia Arteaga, Felipe Isidro, Cecilia Jaime y Alejandra González, y que, bueno, resulta, sobre todo en esta plática, en esta conferencia que nos va a impartir Cecilia Percy, de una importancia muy particular, porque eh, pocas veces vemos el trabajo del psicoanálisis aplicado a los estudios clásicos, ya no ya la teoría literaria aplicada a los estudios clásicos, que cada vez es más frecuente, pero el psicoanálisis aplicado a los estudios clásicos es algo que no se ve todos los días y que va a ser de enorme interés, yo creo que para muchos y muchas alumnos de letras clásicas que nos acompañen. Quisiera yo leerles una pequeña semblanza de Cecilia de Cecilia Percy, para que se den un poco la idea de cuáles son sus líneas de investigación. Ella es licenciada en psicología, magíster en estudios clásicos y doctora en letras clásicas de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora asistente en la Universidad Nacional de Hurlingham y profesora adjunta en la misma universidad y en la Universidad Nacional de San Martín. Su tema de investigación es la representación de la locura en el género trágico y en la medicina hipocrática por su doble formación, además, ¿no? Esta formación psicoanalítica y por otro lado sobre las letras clásicas, incluyen aportes en particular desde la perspectiva lacaniana. Ha trabajado Heracles, Orestes, Bacantes, Ifigenia en Tauros y los fragmentos de Meleandro, Acmeón en Sofis y Acmeón en Corinto de Eurípides, junto con otras, digo, es una lista bastante interesante de obras que ella ha abordado. Dirige un proyecto de investigación en la Universidad de Birmingham, en la que propone llevar adelante una lectura en clave de género de Agamenón de Séneca para producir material audiovisual sobre el mito de las Átridas. Además dirige un PICT radicado en la misma universidad sobre el ejercicio femenino de la violencia intrafamiliar en el corpus fragmentario de la tragedia griega. También coordina actividades de extensión vinculadas al campo de la investigación, como el seminario de extensión
y cuyo objetivo es ofrecer herramientas para que los y las estudiantes conozcan los códigos fundamentales para disfrutar de experiencias estéticas. Creo yo que será de enorme interés escuchar a la doctora Percy y después de su intervención pues tendremos un espacio para la reflexión, para comentar con ella acerca del contenido de su conferencia y entablar pues esto que llamamos el conversatorio. Gracias. Cedo la palabra a la doctora Cecilia Percy. Bueno, gracias Elsa. Voy a empezar haciendo muchos agradecimientos. Primero al equipo que me invitó a participar. En segundo lugar está justamente Lidia Gambón, con quien estamos por editar, publicar una traducción que hicimos de este tratado sobre el que voy a hablar hoy, teóricamente, pero bueno, quería adelantar que vamos a sacar esta traducción con Lidia en breve. Y son estas circunstancias donde nos encontramos, sobre todo digo, con mucha alegría. Me preparé mentalmente para la parte de preguntas porque ya vi que se hacen muchas preguntas y se conversa mucho tiempo después de la exposición. Saben que en Argentina estamos pasando un momento muy particular respecto del sistema universitario y el científico, y siempre encontrarnos en un momento particular malo de financiamiento y de crisis por problemas salariales y recortes presupuestarios, y encontrarnos con compañeras alrededor del mundo siempre es un alivio y una caricia que fomenta además el trabajo de este tipo. Así que, bueno, Elsa comentó primero que yo hago trabajo o sea, suelo hacer un cruce entre psicoanálisis y literatura clásica. No va a ser el caso de hoy, si bien, digo, pueden surgir algunas preguntas al respecto y puedo hacer algún señalamiento. Yo voy a hacer una presentación general de cómo se ve, digamos, el cuerpo de la mujer y la representación de lo femenino en este tratado hipocrático que denominamos sobre las enfermedades de las jóvenes, en realidad. Yo adelanté, si alguno pudo leer el abstract de la presentación. La presentación tiene varias partes. En primer lugar, voy a hacer una breve presentación general sobre los tratados ginecológicos, que son un conjunto dentro del Corpus Hippocraticum. Después, sí me voy a enfocar en el tratado sobre las enfermedades de las jóvenes y sobre todo en la cuestión de la sintomatología, que mi hipótesis es que depende de la especificidad fisiológica femenina. Voy a explicar por qué. Entiendo que tiene más que ver con una idea general sobre la mujer más que una enfermedad específica, y sobre todo trabajar el tema de la terapéutica propuesta, porque lo que se propone es la actividad sexual y la maternidad. Voy a hacer unos breves señalamientos sobre el concepto de parcenía, que me va a permitir explicar por qué yo a este tratado lo denomino sobre las enfermedades de las jóvenes y no sobre las enfermedades de las vírgenes, que es la traducción más conocida, por lo menos en español. Después en francés y en inglés suele circular sobre las enfermedades de las jóvenes, y en italiano circulan las dos opciones. Para finalizar, sí voy a hacer una breve aclaración sobre el concepto de histeria, que ahí por ahí sí me sale el alma freudiana, pero ya como cierre. En principio me interesa, y esto también lo hicieron en la conferencia de la mañana, es explicar una cuestión de índole general de cómo, digamos, por qué mi acercamiento a este tipo de textos, ¿sí? ¿Por qué trabajar el corpus hipocrático, que no es para nada atractivo? Uno cuando lo lee no encuentra metáforas, no hay símiles, no hay nada lindo para traducir. Los verbos son, a lo sumo hay algún aoristo, pero no hay nada muy raro, ¿sí? Pero, o sea, en particular a mí lo que me pasó es que trabajando locura en género trágico necesité ver, porque además muchos textos de bibliografía secundaria apuntaban a eso, es qué se pensaba en la ciencia de la época, que obviamente es la medicina hipocrática. Entonces, y acá también voy a hacer algunos señalamientos generales sobre cuestiones de género.
es una, digamos, lo sabemos, que la sociedad griega, la de los periodos arcaico y clásico, que son los que más influyen en la producción que vamos a trabajar hoy, se constituía por estrictas divisiones de género y la producción literaria, filosófica, científica de la época funcionaba evidentemente como un elemento coercitivo, si bien el género, digamos, el drama en tanto tragedia y comedia, podemos decir que funcionaba también de manera transgresora. Salvo por algunos retazos que tuvimos la suerte de conservar, como la poesía de Safo, lo que conservamos en general es una producción escrita por varones que transmiten la versión masculina sobre las emociones y la vida de las mujeres, además de que eran textos pensados para un público masculino, ¿sí? Y en este sentido, lo que es interesante también para pensar sobre la mujer es que esta producción escrita por varones, pensada para varones, se puede trabajar al mismo tiempo con documentación y materiales de la época para desarrollar lo que podría considerarse una historia social de la mujer, que en principio ya es válida de por sí, pero además lo que yo entiendo, y es lo que me parece que es fundamental explorar y fundamentar, es que nos ilumina problemas contemporáneos sobre las relaciones entre hombres y mujeres, porque las actitudes hacia las mujeres y los papeles que desempeñamos hace muchísimos siglos perduran con cierta estabilidad, ¿sí? Entonces, mi interés por la medicina hipocrática va a radicar en cómo ellos conciben el cuerpo de la mujer y no si estaban acertados o equivocados en las descripciones anatomofisiológicas, porque evidentemente son esas partes menos certeras, porque no, o sea, estaba prohibida por una cuestión religiosa la disección de cuerpos, ¿sí? Esto es un dato que uno tiene siempre que tener en cuenta cuando lee textos del Corpus Hippocraticum, no practicaban la disección, con lo cual era todo, digo, muy hipotético y eso lo lleva a conclusiones y afirmaciones que vamos a ver, uno se agarra la cabeza y dice, ¿cómo se les ocurrió? ¿Sí? Bien. Entonces, estas ideas que tienen sobre el cuerpo de la mujer, ya sea la anatomía, la fisiología y la nosología, resultaban más que todo, resultan cuando uno las lee, elaboraciones sobre tradiciones populares, ¿sí? De hecho, hay un problema principal que presenta para la medicina actual, la medicina hipocrática, es que se le concede a la fisiología un papel más fuerte que respecto de la anatomía. Entonces, ellos conciben el cuerpo de la mujer como una red de canales que conducen todos al útero, ¿sí? Yo me agarro la panza, que ya comenté que estoy embarazada, como un órgano errante, ¿sí? Y ese órgano errante, en mi caso que en este momento estaría totalmente fijo, marca la diferencia entre el cuerpo del hombre y la mujer. ¿Qué pensaban los griegos? Que el útero vagaba por el interior del cuerpo, podía adherirse a otros órganos, recto, vejiga, hígado, corazón, incluso podía llegar hasta el cerebro, ¿sí? Y este dato de la idea de un útero errante también obviamente lo encontramos en la tradición filosófica, en particular siempre se nombra el caso de la filosofía de Platón. Ahora uno se pregunta cómo se les ocurrió esta idea genial del útero errante, ¿sí? Porque, sí, para ellos la norma era el cuerpo del varón. Entonces, esta posibilidad de una mujer, del cuerpo de la mujer con algo diferente al cuerpo del hombre, porque evidentemente veían que podía procrear y el hombre no, los lleva a formular esta hipótesis. Ahora bien, una vez formulada la hipótesis, hay que tener en claro que probablemente, aunque vieran el cuerpo de una mujer abierto, ¿sí? Porque podía pasar por alguna circunstancia que encontraran un cuerpo abierto y vieran la ubicación del útero, ¿sí? Podrían haber explicado que post-mortem el útero siempre se ubica en el mismo lugar, ¿sí? O sea, hubiesen encontrado la justificación para sostener esta idea. Y en este punto, esta salvedad, digo, no es algo que se me ocurrió a mí, sino es toda la bibliografía con la que uno cuenta para trabajar este tipo de corpus, es que las teorías científicas y las tecnologías no son objetivas, aunque uno piense que sí, porque probablemente uno piensa que digamos, la teoría científica y las tecnologías actuales son de lo más objetivas, sino que en general suelen funcionar confirmando creencias culturales imperantes, ¿sí? Y las ideologías de esas sociedades
que las producen en vez de contradecirlas, ¿sí? Por lo cual, como dije, hubiesen visto un cuerpo abierto de una mujer y el útero en ese lugar, hubieran confirmado que post-mortem pasa eso. Ahora bien, para entender entonces cómo conciben los hipocráticos el cuerpo de la mujer, es necesario tener algunas coordenadas sobre el estatus de la mujer en la sociedad griega. ¿Sí? Yo solo me voy a enfocar en Grecia y sobre todo, mayormente la producción hipocrática es de periodo clásico, ¿sí? Entonces, entre siglo V y IV se da la mayor producción, me enfoco sobre todo durante ese periodo. Y voy a hacer, digamos, si bien no es una producción ateniense, hago referencias a la ley ateniense porque es la que define sobre todo el pensamiento del periodo clásico. La mujer era un menor perpetuo, ¿sí? Durante toda su vida y estaba bajo el control de un hombre. En principio, cuando estaba casada por el marido, y si no, la representaba el padre, su hermano o su abuelo. Al mismo tiempo que no podía determinar una acción en sí misma, ¿sí? Porque siempre estaba bajo el control de un hombre. El rol de la mujer, por supuesto, era esencial para el mantenimiento del orden social por su capacidad de concebir, ¿sí? Y además, las mujeres se definían por su participación en rituales, que era un espacio público donde su presencia era requerida, el único espacio público. Esto implica que no solo participaban de cultos periféricos, sino de cultos centrales, ¿sí? Ahora bien, esta asociación de la mujer con lo ritual se debe a su condición marginal, o sea, que participa de rituales no la hace no marginal, porque lo divino en la cultura clásica era concebido como natural y justamente no cultural. De esta manera, lo irracional era un rasgo constitutivo de lo que denominamos femenino, y así lo vamos a ver escenificado en el Tratado sobre las enfermedades de las jóvenes. Vayamos ahora sí al corpus, a los tratados ginecológicos dentro del corpus hipocrático, ¿sí? La notoria cantidad de tratados ginecológicos que tenemos son 10 de un total de 60 tratados, demuestra evidentemente el interés que tenían, que hay en la tradición hipocrática por el cuerpo de las mujeres, ¿sí? Si bien los tratados ginecológicos presentan diferencia de autores, conexiones y algunas coincidencias, o sea, si bien hay diferencias, hay una serie de coincidencias, por lo cual se los considera una unidad dentro del corpus hipocrático, ¿sí? Aclaro que siempre me van a escuchar haciendo unos giros para no hablar de Hipócrates, ¿sí? ¿Por qué? Porque actualmente no sé, digo, más allá de que tradicionalmente se atribuyó los tratados hipocráticos a un único autor, por una serie de diferencias estilísticas y de contenido, y sobre todo cuestiones dialectales, no se puede considerar que respondan a un único autor, no, y menos a una única tradición. Entonces hago giros como el médico, el autor del tratado, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con estos tratados ginecológicos y por qué resultan tan particularmente interesantes? Se diferencian sobre todo del resto de producciones escritos de la época porque vamos a encontrar relatos y observaciones de casos de mujeres, lo que nos permite acercarnos a la vida íntima de estas mujeres griegas, ¿sí? Porque aunque los textos fueran escritos por hombres, que pues, en su mayoría los médicos eran varones, estos debían acudir a las mujeres para desarrollar sus teorías. Y además, lo que es más interesante, vamos a encontrar prácticas culturales ligadas al cuidado del cuerpo de la mujer, ¿sí? Y esto tiene que ver con que las mujeres en general acudían más que los hombres a la medicina tradicional. Con esto nos referimos a la medicina popular tradicional, y la elección, digo, hoy lo podemos pensar rápidamente también con la figura de la partera, ¿sí? Que no queda tan distante. Digo, las parteras hasta el momento en general suelen ser mujeres. Digo, ahora hay hombres que estudian obstetricia, pero es algo muy novedoso, ¿sí? Bien, ahora sí voy ya al tratado sobre las enfermedades de las jóvenes,
sobre el cual se discute la autoría. El autor, o sea, no solo se discute la autoría, sino la datación. Es un escrito de 3 carillas, más o menos, ¿sí? O sea, es muy breve, lo que llevó a muchos autores a pensar que se trataba de una parte de un tratado más extenso. El problema es que cuando uno lo lee, cierra por todos lados. O sea, no, uno lo lee y dice, hasta acá explicó todo lo que quería explicar. Entonces, en principio un sector de la crítica sostiene que formaba esto, como les dije, formaba parte de una obra más extensa, que era el mismo autor que había escrito sobre las enfermedades de las mujeres, que es un tratado, sí, bastante más largo de los tratados ginecológicos. Otro sector, en cambio, entiende que es un texto posterior a sobre las enfermedades de las mujeres, porque se acerca más a las ideas de Sorano de Éfeso, que es un médico del siglo I después de Cristo, y de Galeno de Pérgamo, también otro médico del siglo II después de Cristo. Y además el léxico muestra claras vinculaciones con la terminología aristotélica, o sea, siempre se acercan, o sea, por una cuestión de vocabulario, lo identifican como un texto posterior. También están quienes dicen que fue escrita por el mismo autor que sobre la enfermedad sagrada. Y para mí acá hay un punto interesante, que es por la forma de argumentación hay algo en común. Yo no me atrevería a decir que es el mismo autor, pero que tomó ideas de cómo estaba escrito sobre la enfermedad sagrada, estoy seguro. Digo esto también porque son los 2 tratados que yo más trabajé, porque trabajan cuestiones vinculadas a lo mental. Por mi parte, sí, me ubico entre los autores que hablan de una datación entre el siglo V y el siglo IV, sobre todo por una cuestión de vocabulario, porque lo que se ve es una coincidencia léxica con el género trágico, en esta idea de entrecruzamiento y de influencia cruzada, de la que hablan muchos autores, entre medicina hipocrática y género trágico. ¿Sí? Bien. Sigo ahora con una cuestión del título. Vieron que yo siempre, o sea, cuando me refiero a este tratado, digo sobre las enfermedades de las jóvenes. Enfermedades está en plural, ¿sí? Y el origen de estas enfermedades es la retención de sangre menstrual adentro del cuerpo. No se habla de una afección específica, y tampoco a lo largo del tratado se detallan diferentes enfermedades causadas por el mismo, digamos, por la misma causa. Esto a mí me permite suponer que esta idea de enfermedades era, digamos, hablan más de una condición de la mujer, por lo cual estas enfermedades son producto de la naturaleza femenina. Además, en el final, me parece importante destacar que se dice que si la joven no se casa y no padece durante la pubertad estas enfermedades, lo va a hacer poco tiempo después o va a sufrir otro mal, de manera que se indica al cuerpo femenino como algo inestable. ¿Sí? O sea, habría algo propio del género femenino vinculado a la inestabilidad. ¿Sí? El tratado hipocrático, como suele pasar con muchos tratados, empieza con una indicación del marco de la investigación. Se pasa de un plano general sobre enfermedades que hoy denominamos mentales, ¿sí? Los griegos obviamente no tenían esta división cuerpo y alma, pero leemos este párrafo introductorio, queda claro que están hablando de ese tipo de enfermedades, y luego sí se dedica específicamente a la aparición frecuente en mujeres, ¿sí? Se señala, ya desde el texto empieza, es muy directo, ¿sí? Y lo que dice es que las mujeres son más proclives al suicidio que los hombres por una cuestión de su naturaleza, ¿sí? Con lo cual ya queda claro que las tendencias suicidas son una característica intrínseca del género, ¿sí? Además de indicar que la forma que más eligen las mujeres tienen que ver con el ahorcamiento, ¿sí? A esta presentación general se indica por qué pueden enfermar, ¿sí? Y se especifica que el síntoma principal de este cuadro clínico es la pérdida de la razón. Pérdida de la razón es la forma que elegimos para traducir paranoia. Porque el término paranoia para nosotros tiene un valor actual hoy, que es un delirio persecutorio, un montón de especificidades,
en la antigüedad es pérdida de la razón, ¿sí? Digo, de hecho es para nus, o sea, digamos, como corrido del nus, ¿sí? Lo que es importante destacar de este tratado es que el origen de la enfermedad no se vincula a la errancia del útero, como sí pasa en otros tratados ginecológicos, sino que se aclara varias veces que tiene que ver con la retención de sangre menstrual dentro del cuerpo. Lo que vamos a ver es que habría algo que no permite que esa sangre menstrual salga de la manera que tiene que salir, ¿sí? Entonces, esa acumulación de líquido en el interior del cuerpo de la mujer presiona sobre el corazón y el diafragma y causa toda esta serie de síntomas. Es importante, y acá hago también otro señalamiento más vinculado a una cuestión de cómo procedían los médicos hipocráticos, ¿sí? Es que no experimentan, ¿sí? Llegan a conclusiones no por hacer exámenes físicos, sino más bien aplicando lógicas abstractas o haciendo analogías con procesos observables. Por ejemplo, vieron cuando a uno se le duerme un pie que es acumulación de sangre. Entonces, uno tiene como una sensación rara, entonces ellos explican esta aparición de síntomas por una acumulación de sangre. Queda claro entonces que la menstruación aparece en este tratado, y de hecho aparece en otros tratados, como una cuestión de salud para la mujer, porque es lo que permite evacuar un exceso de líquido, ¿sí? O sea, la explicación que le encuentran, digo que si uno no conoce el cuerpo anatómicamente, si hay un sangrado una vez por mes, uno piensa que hay algo que sobra que tiene que salir, ¿sí? Entonces, ese exceso de líquido es lo que ellos entienden que tenía que salir del cuerpo. De esta manera, lo que identifican los hipocráticos es que el cuerpo de la mujer es más húmedo que el cuerpo de los hombres y por eso necesita que salga esa cantidad de sangre. Esta excesiva humedad del cuerpo de las mujeres hace que las mujeres sean más propensas a enfermedades que los hombres que tienen un cuerpo menos esponjoso y no tienen que eliminar fluidos, ¿sí? Recordemos siempre que para la escuela hipocrática la salud del ser humano se define por el equilibrio de fluidos, ¿sí? De acá viene, digo, la teoría de los humores, ¿sí? Bien. Como dije antes, yo entiendo que las enfermedades de las jóvenes dependen entonces de esta especificidad fisiológica, ¿sí? Y con esto, ¿a qué me refiero? Que en el relato de esta alteración psicofísica femenina, ¿sí? Cuando se habla de la alteración de la mujer, se señala siempre el momento de la vida biológica de la paciente. Esto en todos los tratados hipocráticos. Cuando se habla de una mujer, se indica el momento biológico de la paciente, a diferencia de cuando se habla de un hombre. ¿Con esto qué me refiero? A que se indica que si es joven, es esposa, está embarazada o si es madre, ¿sí? Como pasa mucho, si bien obviamente hay casos de mujeres grandes, ¿sí? No se habla prácticamente, no, la idea de menopausia no aparece, de hecho la otra vez alguien me lo preguntaba, y le dije, no, de menopausia no se habla. Vieron que es como ahora es el gran tabú y es impresionante cómo siglos y siglos sosteniendo el tabú sobre la menopausia de la mujer, pero lo que sí vamos a encontrar siempre es esta indicación de la edad, más que de la edad, la vida biológica, ¿sí? Es importante tener en claro esta cuestión porque esto impacta en el tratamiento de las enfermedades de la esfera de lo mental, porque se piensan tratamientos en relación a la vida biológica de las pacientes mujeres, no así en el caso de los hombres, ¿sí? Bien, entonces, siguiendo con el avance del tratado, se explica que los síntomas son consecuencia de este entumecimiento del corazón y el diafragma, que vieron que les había indicado que por la acumulación del líquido se entumecía el corazón y el diafragma. Cada síntoma tiene un agente diferente, ¿sí? Lo que explica, digo, lo que expresa sobre todo es esta intención de dar una razón fisiológica a los comportamientos de las mujeres, que es lo que le va a permitir hablar de, por ejemplo, las tendencias suicidas son más proclives en las mujeres que en los hombres. Y acá hay una lista que es maravillosa porque dicen, la inflamación de la zona, ¿sí?
provoca enloquecimiento, terrores y miedos. La putrefacción de la carne, todo esto por la acumulación de sangre que va hacia el corazón y diafragma. Produce putrefacción de la carne que causa deseos de matar, presión en el corazón conduce a la voluntad de estrangular a otros, y la alteración de la sangre provoca un estado de excitación y tormentos. Es importante destacar que el asesinato, ¿sí?, ya sea como una agresión contra sí misma por esta idea del suicidio, como hacia otros, aparece con un notable protagonismo que no aparece en otros tratados hipocráticos, ¿sí? La idea de la muerte recorre todo el tiempo el escrito. ¿Qué pasa? Cuando uno lee el Corpus Hippocraticum en general, lo que va a encontrar es que los hombres también tienen comportamientos delirantes. Digo, yendo a todos los casos de los tratados hipocráticos. Pero, o sea, que los casos que se relatan son tanta cantidad de hombres como de mujeres, el comportamiento de los hombres es tan delirante, pero se insiste, ¿sí?, en que las mujeres son más proclives a esto, que está muy cercano, digo, a cómo, si bien hoy hay cierta tendencia a no llamarnos más locas a las mujeres, en general, digo, es un atributo que nos suelen aplicar a nosotras, ¿sí? Bien. Y acá sigo con la propuesta terapéutica que consiste en la eliminación de los obstáculos a la menstruación, ¿sí? La manera que ellos entendían que se podía conseguir esta sangría fisiológica, o sea, que el cuerpo expulsara toda la cantidad de sangre que sobra, era obviamente a través de las relaciones sexuales, ¿sí? La actividad sexual y la maternidad constituyen un tratamiento común, ¿sí?, a los escritos ginecológicos, también para otros trastornos femeninos, o sea, la actividad sexual que lleva como consecuencia a la procreación aparece como terapéutica de muchas enfermedades. En el único momento que no se recomiendan relaciones sexuales es en embarazos avanzados y en el primer periodo después del parto, que de hecho eso es algo muy gracioso porque lo avisan varias veces que le puede hacer mal a la mujer, que tenga cuidado, porque se ve que no eran muy cuidadosos. Bien. Lo que me interesa también destacar de esta participación del hombre, ¿sí?, digamos, del sujeto masculino en la curación de la mujer, es que hay que tomarlo en cuenta a la hora de pensar cómo evoluciona el tratamiento de las patologías mentales de las mujeres, porque este hombre sigue siendo siempre el que le trae la curación a la mujer. Sin embargo, no hay que dejar de mencionar que las mujeres tienen, se habla muchas veces en varios tratados ginecológicos de la práctica del autoexamen. Y además hay muchas prácticas que los varones, o sea, que este médico varón le indicaba a la mujer que lo hiciera sola. O sea, tocar, identificar si está irritada o no irritada una zona, introducir algún tipo de apósito que fuera necesario, muchas veces se indica para que lo haga la propia mujer, ¿sí? Bien. Obviamente, esta teoría sobre el cuerpo de las mujeres, o sea, y el tratamiento para las mujeres, y esta forma de concebir el cuerpo cambió con la práctica sistemática de la disección de cuerpos, pues lo que se dieron cuenta es que el cuerpo del hombre y la mujer eran más parecidos que diferentes. Por lo cual, esta idea de que la reproducción era necesaria para la salud de la mujer se deja de lado y esto ya empieza a aparecer, sobre todo en Sorano de Éfeso, que es un autor que sobre todo está bastante, digo, hace un par de años pensé que nadie se ocupaba de Sorano y ahora está como en auge y están saliendo varias traducciones de este autor que está muy influenciado como Galeno por la medicina hipocrática. Bien, y acá ya avancé bastante en la presentación, quedan estas dos últimas partes que son primero esta cuestión de la parcenía y por último el tema de la histeria. ¿Por qué es importante hablar del concepto de parcenía? Porque el título, digamos, en griego sería sobre las enfermedades de las parcenoi, ¿sí? Parcenos es un sustantivo que solemos traducir como virgen al español sin demasiada vuelta, ¿sí?
En español, virgen indica la persona que no tuvo relaciones sexuales y también la que por su castidad se consagra a la divinidad. Pero ¿qué pasa? El término virgen nuestro obviamente viene del latín virgo, ¿sí? Que designa, por supuesto, a la mujer intacta, ¿sí? Sin experiencia sexual, a la mujer que, digo, que se, por supuesto, también esta idea de la vestal, que es la sacerdotisa consagrada, pero además designa a la joven en edad de casarse, ¿sí? Y este es un valor que aparece sobre todo vinculado al concepto de parcenos griego, ¿sí? Es la joven que todavía no se casó, ¿sí? Porque era esperable que una vez que menstruaba la mujer ya pudiera casarse, ¿sí? Por lo que un sector de la crítica, digo, acá hay dos posturas que me parece que son importantes tomar en cuenta y no abandonar ninguna de las dos, sino sostener la atención, es que hay un sector de la crítica que dice Parcenos indica el estado de la joven aún no casada y no importa si no tuvo relaciones o no, poniendo por encima la cuestión social, ¿sí? O sea, esto un sector de la crítica. Otro sector lo que dice es, obviamente es importante esta cuestión del estatus social de la mujer vinculada, o sea, que la Parcenos es alguien en edad de casarse, pero además implica un estado sexual, ¿sí? Porque hay muchas referencias a que la parcenia se puede tomar o perderse, ¿sí? Y en este sentido, el lenguaje médico obviamente confirma la realidad corpórea de esta condición. Sin embargo, yo creo que si nosotros dejamos el título sobre las enfermedades de las vírgenes, se olvida la dimensión social, ¿sí? Y queda en el centro solo la dimensión biológica. Y me parece que para los griegos es fundamental esta convivencia de las dos cosas, ¿sí? Entonces, por eso preferimos sobre las enfermedades de las jóvenes y no sobre las enfermedades de las vírgenes, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con la cuestión de la parcenía? ¿Sí? En la cultura griega no podía circunscribirse a ninguna parte específica del cuerpo, ya que no existía la noción de himen, ¿sí? No se menciona en ninguno de los tratados hipocráticos algo así como una membrana que obstruya de forma natural el sexo femenino. Sí aparecen en textos posteriores una idea de que hay una membrana, pero no es lo normal. O sea, cuando hay una membrana es una situación anormal, y ni siquiera esto es en tratados hipocráticos, es en tratados médicos posteriores, ¿sí? Si bien sí aparece la idea de membrana en los tratados hipocráticos, el término himen aparece en un sentido general, no es un órgano específico. Pero vieron que muchas veces lo que pasa cuando una palabra viene del griego, se identifica el valor del término actual con el griego como si fuese una relación absolutamente simétrica, cuando justamente lo que nos viene a contar es cómo va evolucionando, ¿sí? Un concepto. La parcenía, o sea, lo que nosotros denominamos virginidad, solo podía detectarse a través de pruebas rituales. Y la única manera de probarlo era si había o no embarazo. Digamos que la única manera de probar que no se era virgen era que había un embarazo. O sea, no había manera fáctica de probar que alguien era virgen. Por lo cual, el estatus de una mujer lo determinaba la creencia de los otros, ¿sí? Sobre la propia integridad. Tiene que quedar claro, entonces, que no hay una pieza anatómica para los griegos que identifique si hubo o no penetración, ¿sí? Si bien, y esto me parece es muy importante y lo leí en un texto de Julia Sisa que me pareció maravilloso. Lo que dice ella es que no hay una demanda institucional de signos de virginidad. Y esto no tiene que ver con que es un error producto de no diseccionar cuerpos, sino que no era necesaria, ¿sí? Esta idea no hay una necesidad de rastros, o sea, de algo que marcara rastros de actividad sexual, porque los médicos no participaban de los juicios, en el sentido de no participaban de teorías médico-legales, o sea, los médicos no tenían que desarrollar una teoría
que aportara indicios o rastros de actividad sexual. No sé si lo puedo explicar, debería leerlo tal cual de Julia Sisa, pues está clarísimo. Y de hecho, este es un tema que nos diferencia mucho de la forma de hacer medicina en la antigüedad, de la forma de hacer medicina hoy, y me parece que es muy importante, sobre todo para los médicos que creen que son objetivos y no hay representaciones sociales en juego, ni demandas sociales, y que los cuerpos son lo que hay enfrente y creen que está todo determinado por la biología, sino que hay cuestiones sociales que se juegan en qué estamos buscando en ese cuerpo, ¿sí? De hecho, o sea, bueno, me parece que el aporte más grande de este tratado viene justamente ahí, hacernos pensar cómo sobre algo que la gente piensa que no hay una discusión posible, ¿sí? Como la virginidad es o no es, ¿sí? Ya desde los griegos era un punto que no estaba cerrado, ¿sí? Bien. Por último, esto ya sería lo último de mi presentación, voy a hacer una consideración porque suele aparecer en muchos textos que comentan este tratado y sobre todo digamos, en cómo se concibe a la enfermedad de la histeria hoy, que yo no entiendo que el cuadro que se describe en este tratado se pueda catalogar como histeria, ¿sí? Y hay un montón de autores que uno diría que son estas vacas sagradas que no podemos tocar, que sostienen esto, ¿sí? Si bien, por supuesto, la espectacularidad de la sintomatología obviamente recuerda los casos de histeria que analizan Charcot y Freud a principios del siglo XIX, ¿sí? ¿Y por qué entiendo que sucede este problema de identificar la histeria con las enfermedades de las vírgenes? Y acá necesito ir un poquito más atrás de los griegos. Hay un papiro egipcio que es bastante conocido, que es el papiro egipcio de Cajún, no estoy segura de que se pronuncie de esta manera, que es de 1900, de alrededor del 2000 antes de Cristo, se considera el tratado ginecológico más antiguo, ¿sí? Y se identifican algunos síntomas, sobre todo porque parece que hay una locura con este tema de la sofocación, que conforma después lo que Freud va a identificar como el cuadro clínico de la histeria, ¿sí? ¿Qué pasa en la Grecia clásica? La medicina hipocrática avanza, ¿sí? En esta idea de vincular sintomatología a este órgano que es el útero, ¿sí? Que obviamente histeria viene del término útero griego. Pero esto no quiere decir que lo que digamos, las enfermedades que se vinculan al útero sean, o sea, se puedan denominar histeria, ¿sí? ¿Por qué? Esta idea de identificar el cuadro clínico que aparece en la medicina hipocrática como un cuadro clínico de histeria la hizo Littré, ¿sí? Que es el traductor de toda la obra hipocrática. Es una traducción canónica que se hizo en el siglo XIX, ¿sí? Es la traducción más completa que hay de tratados hipocráticos. Los que trabajamos tratados hipocráticos siempre volvemos a Littré. Nos encanta, pero hay cosas con las que no, por suerte, no estamos de acuerdo. Digo, pues una edición del siglo XIX, si seguimos estando de acuerdo con todo en el 2000, en el siglo XXI, tendríamos un problema. Littré nombra, de hecho, una serie de apartados con este título de histeria y así, ¿sí? Lo que genera es una influencia. Vieron que a veces pasa con muchos temas que un autor dice algo, queda como fosilizada esa afirmación y lo seguimos repitiendo sin cuestionar, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué a mí me resulta tan problemática esta determinación del cuadro sobre las enfermedades de las jóvenes como histeria? Esto supondría, ¿sí?, que hay una diferenciación entre síntomas imaginarios o histéricos y aquellos síntomas reales, que justamente es lo que vimos que no pasa en el Tratado Hipocrático, porque todos son producto fisiológico, ¿sí? Justamente la histeria se caracteriza por síntomas imaginarios que se basan en una concepción equivocada del cuerpo, ¿sí? Entonces, y hay que revisar siempre esto, y me parece que es un aviso que es válido, sobre todo para quienes trabajamos sobre medicina y queremos aportar a las concepciones actuales, es que por más que un término actual provenga de un término griego, ¿sí?, esto no permite hacer una homologación
porque además en general cuando uno va a estudiar los tratados hipocráticos, no suelen aparecer formas sustantivas de la familia de palabras de útero, sino que suelen aparecer formas adjetivas, ¿sí? Y además la palabra histeria como sustantivo abstracto no aparece de ninguna manera, ¿sí? Ni en los tratados hipocráticos ni en ningún otro texto, por más que a Freud le encantara leer textos de la antigüedad. Por mi parte, hasta acá llegué hoy. Muchísimas gracias, Cecilia Terzi, por develar todos estos interesantes datos acerca de las enfermedades de las mujeres. ¿Se sigue oyendo muy bajito? Pregunto, más o menos. Por lo menos algo se puede escuchar. Eh, Creo yo que se puede trabajar muchas más cosas por el periodo en el que nos has ubicado, ¿no? Que es en el siglo quinto, cuarto, que es la época que más se estudia quizá de los estudios clásicos griegos, ¿no? Por la cantidad pues, de aportaciones culturales, de índole filosófica, en fin, como que el ser humano empieza a, a ocupar lugares muy sustantivos y en el caso de las mujeres, pues sí es importante porque sabemos perfectamente, como tú misma señalabas al principio de tu plática, que las mujeres estaban totalmente marginadas de todas las, digamos, de todos los estudios y justamente lo interesante es que por esa misma capacidad reproductiva que tenemos las mujeres, es que, digamos, se han rescatado, o por lo menos así me parece que tú lo señalas, digamos que permanece, digamos, en ese lugar marginal socialmente, pero que por otro lado, en el interés de la ciencia está, digamos, esta conducta curiosísima, ¿no? De por qué las mujeres pueden procrear y los hombres no. Antes de abrir el micrófono y que pues empiecen las participaciones del conversatorio, sí me gustaría preguntarte si, digamos, todas las fuentes hipocráticas son, digamos, la contraparte de un silencio que tenemos en otros sentidos. Por ejemplo, yo recuerdo un texto de Nicole Oro donde ella dice Sí. que las representaciones de las mujeres, de cómo era la vida social de las mujeres, solamente la podemos detectar a través de las representaciones, que no tenemos Sí, documentos históricos y digamos, y quisiera yo preguntarte si estos tratados hipocráticos serían como una contraparte en donde la mujer pues ocuparía un lugar, por lo menos como objeto de estudio sustantivo, ¿no? Por, sí, habría que ver, digo, Nicole Loró, que como es historiadora, trabaja con un corpus muy amplio, digo, en general, por más que ella trabaje tragedia, suele, digo, combinar diferentes tradiciones. Me atrevería a decir que con medicina hipocrática, por una cuestión del momento de su producción, no estaba tan familiarizada. De hecho, estoy pensando que no suele hacer demasiadas relaciones con medicina hipocrática, digo, por una cuestión también, digo, con la bibliografía que se la nota más cómoda. No estoy haciendo una crítica a Nicole Loro porque no me atrevería, pero digo, me da la sensación de que ella no son textos que suele acudir. Si bien, digo, digo, cuando uno lee un texto de ella, la cantidad de material al que acude, yo sería incapaz de conocer tanto material y hacer tantas referencias como ella lo hace, digo, por el hecho de que ella es historiadora, que es una cuestión de formación. Me parece que tiene que ver sobre todo con esto de que los tratados hipocráticos tienen más difusión ahora, ¿sí? Que también tiene que ver... no porque no se hayan trabajado siempre, digo, la edición canónica del siglo XIX es testimonio de que se trabajaron siempre, pero creo que ahora hay más un interés por trabajarlos en relación con otros textos. Digo, es algo no digo de los últimos años, pero digo, es algo, este cruce entre tragedia y medicina hipocrática, por ejemplo, que es lo que trabajamos mucho Lidia y yo, que es esta cosa esta idea de influencia recíproca, no es algo que tenga más de 50 años. Digo, en general, no se hablaba de cruces, sino de
vocabulario, digo, aparece vocabulario médico en tragedia, fin. Digo, no se hablaba de ideas compartidas, sino que esto es más bien de los últimos años, también por el interés de trabajar de forma interdisciplinaria, me parece. Pero además a mí me parece muy interesante porque al tú anotar justamente lo que aborda el tratado, ¿no? Que Sí, eh, la, digamos, las manifestaciones de enfermedades mentales en las mujeres, bueno, que son más proclives las mujeres y que se da, por ejemplo, en el ahorcamiento, pues inmediatamente yo pienso, por ejemplo, en Antígono, ¿no? Y claro, es que habría que ver en el texto de maneras trágicas de matar a una mujer, habría que revisar, yo creo que no hay referencias a, no hay referencias a tratados hipocráticos, aunque a ella le serviría para firmarlo. exacto, justamente me vino a la mente no solo las maneras trágicas de matar a una mujer, sino un articulito que trabajamos a veces en clase que se llama Formas imposibles o que, sujetos imposibles de la historia, en donde habla justamente de las mujeres, que también se enlaza con el trabajo que hace Belia de las menciones que se hacía de las mujeres en la muerte y que daban como cuenta de que entre menos se hable de una mujer, es más importante o es más virtuosa, ¿no? Digo, tú me dejarás, no me dejarás mentir, Evelia, pero sí me parece muy interesante y creo que, bueno, pues aquí en este caso Loro se perdió de un muy interesante aspecto, porque sí, o sea, por ejemplo, esta visión de Antígono, ¿no? Que se da muerte, como dice Loro, como las casadas, que las casadas son las que se ahorcan, y luego, yo creo que no tanto, ¿no? Habría que ver cuántas vírgenes este, histéricas no acababan con su vida, digo, bajo la perspectiva hipocrática de esa manera. Mm. Pero bueno, abramos el espacio para más preguntas y más comentarios. Por favor, los presentes, las presentes y les presentes que quieran manifestarse, pueden pedir la palabra a través del chat, que está abierto, y les vamos dando la palabra por orden de, de participación de alguien que quiera hacer, no sé, un comentario, una pregunta a la doctora Percy. A ver, Cecilia, Jaime, por supuesto, abre tu micrófono y yo cierro el mío. Sí, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Cecilia, por esta maravillosa explicación y por acercarnos desde justamente este enfoque al Corpus Hippocraticum. Ahora que dijiste que no había una manera de probar que alguien era virgen y que tampoco había una demanda institucional de rastros de virginidad, me parece que eso alcancé a apuntar. Sí. Este, Hay, en estos cantos de mujeres, hay un poema que dice el Ave Mutem Parthenian y le entregan las jóvenes en edad de casarse, entregan su virginidad al río, al Aqueronte, a Mm. dioses ríos. Entonces, o sea, sí hay una preocupación dentro del ritual y digamos social de ese rito de paso de pérdida de la virginidad. Claro, pero es una cuestión que la prueba es social, digamos. La única manera de probarlo es ritual. Ajá, ajá. El punto es que sí, Y en digamos, realidad ellos estaban mucho más estaba, cercanos digo, de la noción que finalmente estamos hoy, de que digo, la idea de que el Irmen se rompe la primera vez, que es falsa, digo, a pesar de que hay gente que lo sigue claro, sosteniendo. claro. Sí, sí, Digo, los griegos estaban más cercanos de eso que la medicina del siglo XIX. sí. Sí, sí. O sea, mi punto es que sí hay una ligera preocupación social de de la virginidad, o sea, que sea entregada a un dios antes que a Sí. un ser humano. Ajá. Aunque evidentemente no había manera de Claro, comprobarlo. no había una manera de probarlo físicamente, Ajá, ajá. era solo una, digamos, lo que aparece, digamos, en la bibliografía.
igual también acá entra la cuestión de lo que vos estás marcando es un ritual, habría que ver específicamente en qué zona, digo, porque vieron que uno dice los griegos del periodo clásico y arcaico como Claro, una vuelta y al final, digo, hay particularidades en cada zona. sí, sí. Como por ejemplo, eso pasa, por ejemplo, con la edad de casarse. La edad de casarse de las griegas no es tan fácil de determinar como pasa con las romanas, que sí, hay una edad más exacta que son los 14 años. En Grecia lo que se dice en general es entre los 12 y los 18 era la edad para casarse, dependiendo de la zona específica. Como hay una variedad respecto a la edad de casarse que no encontramos en Roma, por ejemplo, que es más fijo el tema de los 14 años. Muchas gracias. Por favor. Gracias, Cecilia. Mónica pide también la palabra para hacer una. Hola, muchas gracias por esta extraordinaria conferencia, también la segunda de hoy, que han sido muy interesantes y gracias a las organizadoras. Yo tengo una pregunta, una curiosidad que me surge, particularmente desde la tradición de los tratados médicos o de algunos tratados médicos en la modernidad, y es si en el tratado sobre la enfermedad de las jóvenes hay alguna referencia a la melancolía. Esa es No. la pregunta. No. Sobre todo, me atrevería a decir, o sea, podemos ver el rastreo con el índice hipocrático, no. Pero además porque la melancolía suele ser asociada a los hombres. Ah, ya. Y, tío, la melancolía no era algo tan negativo como, vieron que tiene una cosa de, digamos, a partir de Aristóteles, de identificación con la figura del genio. Claro. Entonces la melancolía no sería algo, como no es algo negativo, no le iba a parecer a una mujer. Claro, claro. Por Sin ahí. embargo, esta cuestión de la ausencia de vida sexual es importante en el tratamiento de la melancolía ya, pero ya en tratados Ah, modernos. mira, no Tenía, sé. sí que aparece en algunos lugares en el muy famoso de Burton, y Sí. ahora se me está yendo el nombre de un tratado también de la época de un médico francés, pero ahora no, se me A que escapó. indicaban celibato. Sí, exactamente. O cuando las mujeres eran muy jóvenes y se casaban con un hombre muy mayor y su vida sexual era muy escasa, al Sí. parecer también se asociaba con la melancolía. Pero bueno, muchas gracias. Gracias. Ajá. Sí, Mónica, tenemos otra pregunta. Cierro mi micrófono y te cedo la palabra. Muchas gracias, Elsa. Ay, muchísimas gracias, Cecilia. Estuvo interesantísimo. Yo, la verdad, nunca he trabajado los tratados hipocráticos, pero sí he trabajado tragedia. Y eso que, la verdad, yo ni de las referencias cruzadas es impresionante. Tú mencionaste varias cosas que me gustaría un poco que ahondar hasta que te quiero preguntar. Por ejemplo, que los hombres, pues, obviamente tenían que acudir a las mujeres, pues, para desarrollar sus teorías médicas, ¿no? Sí. El Hipócrates o como les quieran llamar. Eh, el hecho de que se considera el cuerpo femenino como siempre inestable, como si Mm. siempre estuviera mal, proclive al suicidio, proclive al asesinato, proclive a la paranoia, que es clarísimo en la tragedia. Entonces, yo le quiero preguntar si tú, como, ¿qué piensas? O sea, mucho se ha hablado si Esquilo, si Eurípides reflejan a Ah, las mujeres o no, si son en realidad excepciones o en realidad las mujeres sí tenían una participación como importante, pues, en la sociedad, no sé, en descubrimientos, en epistemología, ¿no? Que es un poco el tema que estamos ahora tratando, como las mujeres como sujetos de conocimiento, las mujeres como sujetos sí. de conocer y de investigar. Entonces, tú cómo lo consideras, cómo lo piensas con esta idea de que la mujer siempre está mal Sí, me a los parece ojos de que en los... esto, o sea, digamos que hay un pequeño destello de luz en la medicina hipocrática respecto a esto que vos preguntás de mujeres produciendo conocimiento, sobre todo por esta idea del no de autotratamiento, sino de que hay prácticas que las mismas mujeres podían practicar solas bajo indicación del varón. Me parece que eso indica
no sé si hablar de autonomía de la mujer, pero cierta identificación de prácticas propias del mundo femenino. Digo, la figura de la partera, digo, atraviesa la historia de la humanidad. Hoy tuve consulta con la partera a la mañana, de hecho, y es mujer. O sea, si alguien conoce un partero varón, no sé si me atendería, o sea, me atrevería a atenderme con un hombre, digo la verdad. Digo, aún no sé si no me traería, creo que me sería muy problemático. Pero digo, en esto de las mujeres produciendo conocimiento, por lo que yo sé, no aparece ninguna figura, digamos, de médica mujer produciendo conocimiento en la antigüedad, pero me parece que lo que demuestran los tratos hipocráticos es un interés por controlar el cuerpo de la mujer como algo inestable que necesita, aun cuando, si uno mete en la balanza de Zeus los casos de mujeres inestables y los casos de hombres inestables del Corpus Hippocraticum, la balanza da más o menos igual. Ese es el problema. Discursivamente, ellos sostienen, como se sostiene hoy, que las mujeres tendemos más a ser inestables. Y esa idea de la inestabilidad de la mujer, obviamente, hace conducta. Porque digamos, supone que la conducta de los hombres, aun cuando uno la ve que es inestable, esto ya como observación psicológica, está haciendo algo inestable, pero no se lo valora de esa manera, se le justifica esa acción porque, bueno, se puso nervioso y tiene razón. En cambio, nosotros cuando nos ponemos nerviosas no tendríamos por qué estar nerviosas. Eh, Digo, habría que ver, sobre todo me parece que causa muchísima gracia esta idea de las mujeres son más tendientes al suicidio. Y no sé, digo, la conclusión a la que llega el médico hipocrático, dudo que haya hecho trabajo de estadística para llegar a ese lugar. Se habla mucho, por ejemplo, de que las mujeres tienen una locura más vistosa. En la actualidad, por ejemplo. ¿Qué quiere decir más vistosa? O sea, se juegan demasiadas representaciones sociales en esa más vistosa. Sí, total. Sí me parece, y esto ya pasa a cómo yo trabajo locura en texto trágico, me parece que lo que es muy interesante que se plantea en la tragedia griega es que la locura supone una pregunta por el sexo o por el género sexual, si queremos ser más que sexo, es una pregunta por el género sexual, pero esa pregunta aparece tanto en los hombres como en las mujeres. O sea, yo me dediqué durante muchísimos años y de hecho ahora por ahí me corrí un poco, pues estoy haciendo otras cosas. Sobre todo trabajé casos de varones trágicos que enloquecen y que empieza un proceso de feminización del cuerpo del hombre. Ese proceso de feminización yo lo veo como una pregunta por digamos, por el género sexual, que es lo que después va a trabajar Freud y sobre todo Lacan, como una pregunta típica de la locura. Pero digo, esa pregunta por el género sexual se termina convirtiendo, porque son hombres que escriben para hombres, en que cuando el hombre está loco es femenino porque no es el hombre que debería ser. No sé si respondí. Sí, 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 y en la tragedia es muy claro, pues, ¿no? O sea, todo esto que nos dices de Hipócrates y de la idea de la mujer y siempre inestable, y también como la idea de controlar a la mujer, es Sí. clarísimo. Muchas gracias, Cecilia. Lo que es impresionante es que sigue hoy. Sí, claro, O sea, es claro. clarísimo cómo digo, las mujeres estamos acostumbradas mucho más a ir al médico que los hombres y digo, no sé, problema de fertilidad tenemos los hombres y las mujeres, pero siempre se identifica primero que es un problema de la mujer. Ujú, Digo, hasta que ujú, empezaron a aparecer los primeros estudios de fertilidad masculina, debe ser la semana pasada. claro, claro. Acá se Y también, ríen. sí, sí, y también de terapia, lo que decíamos hace rato, también la terapia para las mujeres es mucho Claro. más normal, para los hombres, al menos acá en México, no, es todavía, son muy renuentes todavía. Sí, sí, sí. Bueno, pues de hecho los controles ginecológicos, digo, ojalá tuvieran, a ver, es algo muy de clase social, digo, con esto no quiero decir, ojalá todas las chicas cuando menstruan fueran al ginecólogo en todo el mundo, lo agradecería muchísimo. Pero en general las mujeres, la primera menstruación acuden a un médico ginecólogo en el mejor de los casos, los hombres no tienen ninguna revisación porque no se identifica
el paso de la virginidad, digo, además no se aplica virginidad al hombre. En general, cuando alguien dice virgen es mujer. O sea, si uno lee un trabajo, uno lee virginidad, sabe que se va a hablar de una mujer, nunca se va a hablar de un hombre. Como si no fuese necesario, como si no les pasaran cosas, no tuvieran cambios hormonales. Eh, Sí, eso es verdad. Claro, pero Gracias. esta medicalización del cuerpo es muy notable, digo, y esto se ve, digo, en otras cosas, digo, en violencia política, digo, cómo se habla de las mujeres en política, digo, siempre a una mujer lo más rápido es decirle loca. Ujú. O sea, ahora ustedes están en un proceso maravilloso de tener una presidenta mujer que es científica, digamos, están en el momento que nosotros no estamos. Pero digo, en general, digo, es un lugar que es muy notable que se ocupe. ¿Por qué? Porque digo, no se piensa que una mujer puede estar a cargo del Estado. Ujú. Acá hay un hombre que va a decir, me quiere decir algo. Es que te iba a decir lo siguiente. Bueno, Alejandra quiere hacerte varias preguntas. Y luego, Bueno, una vez aprovecho, Mónica pone la referencia en el chat de la obra que no se acordó, pero que quería compartir. buenísimo. Bueno, y luego ya, si me permites, Víctor Hugo, primero Alejandra hace las preguntas y luego ya comentamos lo que has puesto tú en el chat. ¿Vale? Entonces, Alejandra, por favor, si abres tu micrófono. Ok. Hola, antes que nada, muchísimas gracias por su presentación, doctora Ceci. Es muy interesante y me llevan muchas preguntas. Tengo muchísimas preguntas, solo voy a hacer dos, así que. Bueno, la primera es un poco en el tópico de función social de la mujer. Me pregunto, en su análisis, ¿qué relación encuentra entre las recomendaciones de la actividad sexual y maternidad que mencionaba y la función social que se esperaba de las mujeres en la antigüedad, sí, en la antigua Grecia? Y la segunda es, ¿cómo cree que la comprensión antigua de la histeria ha influido en la percepción moderna que ahora se tiene de la condición, tanto en el ámbito médico como en la representación cultural o social de las mujeres? Bien, voy a tratar de contestar, no sé si las terminé de entender. La primera, vos me preguntabas por digamos, por la función social. En todos los tratados hipocráticos, el eje está, de los tratados ginecológicos, el eje está en la reproducción de la mujer. De hecho, hay un juramento, en el juramento hipocrático, hay una sentencia que digo, la pueden discutir, dice el médico no va a dar, o sea, nunca va a dar tratamiento abortivo para una mujer. O sea, está prohibido. Después aparecen alguna, bueno, si la mujer quiere tener una pérdida, que salte y haga unas cosas, pero muy lateral, digo. El objetivo era que la mujer tuviera hijos, siempre. O sea, todas las enfermedades que se identifican y se restableció cuando tuvo un hijo, y pudo tener hijos al final. O sea, la concepción es el horizonte. Esa idea de la virginidad como algo, como un camino posible para la mujer, va a ser posterior. ¿Sí? Digo, eso va a aparecer, ahora ya no me acuerdo si es creo que ya en Sorano hay algún atisbo de que la castidad no puede, por ahí no es tan mala, y ya en Galeno aparece un poco más como una posibilidad, pero para los griegos todas las mujeres tenían que tener relaciones sexuales para tener hijos. En todos los tratados no hay duda sobre eso, y los médicos no podían recetar medicación abortiva, estaba prohibido. Aunque evidentemente se sabía y quedaba claro qué es lo que se podía hacer. De hecho, recomienda anticoncepción, o sea, en eso son re sanitaristas modernos. En vez de recomendar el aborto, dicen mejor no tengas hijos, o sea, no quedes embarazada. La segunda pregunta, yo no hablo de histeria en medicina hipocrática. Cuando aparece una enfermedad vinculada al útero, aparecen cuestiones fisiológicas. Siempre. Las enfermedades para los griegos hipocráticos, o sea, para la medicina hipocrática, tiene bases fisiológicas. Siempre.
en el Tratado sobre la Enfermedad Sagrada, que son las enfermedades, digo, aparece, desde mi punto de vista, aparece la enfermedad sagrada, que todavía es una enfermedad que tiene un título intermedio, pues digo, no se le da un nombre nuevo, dijo Diego, es siempre la enfermedad que antes denominábamos sagrada, tiene una causa fisiológica y las enfermedades del cerebro, que también aparecen en ese texto, tienen causas fisiológicas. No hay síntomas imaginarios como aparecen en la histeria, que es digamos, la base de la histeria de Freud, es síntomas imaginarios, no tienen base fisiológica. Entonces, no, por eso yo no homologo cuadros. De hecho, hay un cuadro, hay un libro entero sobre, hay una enfermedad que se llama la enfermedad verde. Ahora vos, Lidia, te debes acordar, es un libro de King, que lo que hace King es trabajar esa enfermedad a lo largo de los siglos, porque no es la misma enfermedad, porque va cambió. Parece increíble, pero las enfermedades no son estables, porque hay formas de entenderlas y cómo aparecen. No es siempre la misma enfermedad de la misma manera. Gracias, A Cecilia. Vale, pesar muchas de que tenga gracias. el mismo nombre, o que tenga un nombre que tenga un origen griego, porque la mayor parte de las enfermedades tienen un nombre de origen griego. Entonces, eso me parece que lo deberían escuchar más los médicos por ahí que nosotros, para entender que hay cuestiones sociales incidiendo específicamente en la biología del cuerpo. Digo, no hay biología objetiva que puede ver un cuerpo fuera de una representación. Gracias, Cecilia. Hay un comentario de Víctor Hugo, no sé si lo quieras hacer tú de viva voz o prefieres que leamos lo que pones en el chat. Calladito me veo más bonito. Es una próxima frase aplicada ya sea a mujeres como es normalmente como la usamos y aplicada también a los hombres. Si quieres, coméntalo porque es interesante. Bueno, es que yo ya soy de la tercera edad, pero yo recuerdo muy bien que era muy claro cuándo o sea, que quién era virgen en la Sí. adolescencia y tenían que dar detalles absolutos de cómo se había perdido la virginidad y además tenían que ser verosímiles. Entonces, había así como una especie de como de jerarquía social sobre aquellos o sea, aquellos que habían perdido la virginidad, Sí. sobre aquellos que no. Entonces, no haber perdido la virginidad a cierta edad empezaba a ser una vergüenza. O sea, ya después de los 20 años, ya permanecer virgen ya era una especie de tara. Entonces, pues ya era muy complicado socialmente entre la comunidad de los varones. Gracias, Víctor Hugo. Y lo contrario a las mujeres, no sé si... Claro, porque ahí el tema, primero que son representaciones actuales, y digo, yo me estoy, por ahí es una afirmación demasiado grande, pero en general, en la bibliografía médica, cuando o aparece el concepto de virgen, suele quedar vinculado a lo femenino. ¿Sí? A eso me refiero. Claro. Perdón, pero incluso hay una película Virgen hasta los 40 que no he visto, pero entiendo que es así como una especie de mofa a una persona que a esa edad no ha tenido relaciones. Ujú. Elsa, no se escucha nada, ¿eh? Perdón, es que entre abrir y cerrar el micrófono, lo cerré en vez de abrirlo. Olivia Isidro quiere hacerte algunas preguntas, Cecilia. Le cedo la palabra y cierro el micrófono. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias por toda la información. Es un tema igual interesante. Bueno, todos los temas que nos van a presentar tocan en algún punto y retomo otra vez lo de la experiencia de la mañana, ¿no? Porque es esta experiencia que podemos ligar y que se sigue reproduciendo, como mencionas, que es increíble que aún en estas épocas encontremos casos, sobre todo de desde lo que mencionaste al principio sobre
que la mujer sigue siendo un menor perpetuo, ¿no? En algunos casos se sigue reproduciendo esa idea. Hemos logrado algunos cambios, pero bueno, me viene mucho a la mente, bueno, esta idea también de que la maternidad un poco previene la locura, ¿no? Como si ya tienes hijos, pues ya estás completa, ya no tienes por qué estar enferma, sentirte mal, o padecer algo, ¿no? O sea, es este sentido de que el hijo viene a dar como ese bienestar, ¿no? Y entonces, no sé si sea la misma idea la que siga continuando o hay épocas en las que repunta o no lo sé. Bueno, todo lo que mencionas es muy, muy interesante. Yo lo que quisiera preguntarte es, se habla de estos cruces metodológicos, estas formas en las que podemos estudiar los textos clásicos, las fuentes, junto con otras disciplinas, pero también con otros materiales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mañana, la epigrafía, otros testimonios. Entonces, todo eso creo que no basta solamente para hacer un estudio como o estudios como los que están planteando, sino que también tiene que haber como otro tipo de identificación, regreso con la experiencia, ¿no? Como de qué forma nosotras lo hemos vivido para poder llegar a determinar conclusiones. Eh, Incluso también para regresar a la revisión de ediciones críticas o de traducciones del siglo XIX, principios del XX o actuales, ¿no? Que siguen reproduciendo estas ideas androcéntricas. Pero, por ejemplo, no sé si tú pudieras hablarnos un poco de la metodología que sigues, o sea, cómo es que relacionas o haces estos cruces metodológicos, porque mencionaste un poco al principio, pero no sé si quisieras un poco ampliar para que también vayamos discutiendo metodologías, ¿no? Hablando de las formas en las que nos acercamos a los temas. Sí, en principio, como yo trabajo, o sea, como yo terminé trabajando este tratado hipocrático sobre las enfermedades de las jóvenes, tiene que ver con que habla de la esfera de lo que hoy llamaríamos enfermedades mentales. Digamos, mi objeto de estudio, yo podría decir, es digamos, a lo largo de los años y desde que empecé mi tesis de maestría y luego se convirtió en mi tesis doctoral, yo trabajo locura trágica. Tengo una formación, o sea, hice un doctorado en letras clásicas, pero mi formación de grado es en psicología, entonces muchas veces tengo una lectura, además tengo una formación, la carrera de psicología de la Universidad de Buenos Aires tiene una orientación, también por cómo yo hice la carrera, muy orientada al psicoanálisis y tengo una forma de encarar las preguntas muy más que freudiana, te diría con una lectura lacaniana de Freud, que supone sobre todo esta cuestión de que la locura supone una pregunta por el género sexual. Esto, cuando yo lo identifiqué en las tragedias de Eurípides como procesos de feminización de personajes masculinos y me apareció en Heracles, me apareció en Bacantes. En Bacantes, sobre todo, tenemos digo, Penteo aparece disfrazado de mujer y un dios femenino le pone un traje de mujer. Eso, digamos, necesitaba de la explicación de por qué aparecía esa pregunta, digo, lo que parecía escenificado en el teatro casi 2000 años después, 2500 años después, se lo preguntaba a Freud. Obviamente, digo, Freud trabaja los textos griegos, trabaja otras tragedias y trabaja con otra bibliografía, pero a mí me sirvió la orientación, digamos. Después tiendo a ordenar, digo, como esta cuestión de, por ejemplo, hay colegas que trabajan tratados hipocráticos que van a decir, no, bueno, los tratados, esto es un caso de histeria. Yo que tengo formación en psicología te voy a decir, no, mirá, no puede ser histeria actual porque ese cuadro clínico supone síntomas imaginarios que no aparecen. En eso, no porque yo sea un genio ni mucho menos, pero digo, aparece una especificidad que aporta el cruce interdisciplinario que me parece que es muy valioso. Y sobre todo creo que dentro de las literaturas, las clásicas sobre todo, tendemos a trabajar de forma interdisciplinaria en general, digo, es algo que hacemos mucho, más naturalmente que otras literaturas.
que suelen quedar más centradas en otras cosas. Me parece que en clásicas trabajamos con estudios de género, con cuestiones de legalidad. Solemos ir al cruce interdisciplinario. No sé, por ejemplo, la INA Entralgo, que es el médico especialista en tratados hipocráticos, bien un científico del siglo XX, era médico y terminó en la Real Academia Española. Digo, son cruces que se dan mucho en nuestra área. Eso me parece que es un valor. Sobre todo porque muchas veces se dice que hacemos trabajo interdisciplinario y después aparece, o sea, no es tan fácil hacerlo después. O sea, sí, hacemos todo trabajo interdisciplinario y después cuesta integrar equipos con gente de diferentes disciplinas. No sé si respondí la pregunta. Muchas gracias, Cecilia. Ya no tenemos más preguntas. No sé si tú quieres cerrar la sesión de hoy con algún comentario. Eh, Perdón, no olvido. Perdón que te interrumpa, Elsa. Lidia Gambón está alzando la mano. ¿Dónde? Perdón, Lidia, perdón. Como ya estaba yo más interesada en el chat que en las imágenes, perdón, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias, Cecilia. No, quería aportar justo, era un comentario para continuar acá, Cecilia, trabajo interdisciplinar. Bueno, la verdad que muchas de las divisiones que tenemos en el mundo actual de los compartimentos disciplinares no existían o no eran tan fáciles Claro. de separar en el mundo antiguo. Es decir, la cuestión de, por ejemplo, de lo corporal o de lo somático y lo mental, si se quiere, o como tantas otras divisiones que nosotros tenemos. Y de hecho esa es la riqueza, ¿no? Que como bien ha mostrado Cecilia, en los tratados hipocráticos están aún siendo tratados científicos, ¿no? Tienen o se nutren también del saber popular, ¿no es cierto? Y también de muchas concepciones de la época. Y otra cuestión bueno, pero ya cerrando, que me parece interesante sobre justo lo que señaló Cecilia respecto de la virginidad, es que mucha de la preocupación social en el mundo griego radicaba, ¿no es cierto?, en obviamente la maternidad, la importancia de la maternidad o de la procreación, pero también la preocupación que tenían los hombres porque quién era el padre de esos hijos, ¿no es cierto? Es Claro, decir, que de fuera ahí legítimo. que fuera legítima cuando no existían, digamos, ni ADN ni ningún elemento científicamente probatorio del padre, si bien la maternidad era fácilmente comprobable, digamos, socialmente comprobable inclusive, de ahí que la preocupación estaba, digamos, en otro foco. Bueno, nada más, era para eh, eh, muchas gracias. Felicitaciones también por Cecilia y a los organizadores de estos conversatorios que nos enriquecen. Gracias, Lidia. Y quisiera yo agregar, puso Lidia en la sección de chat, que la enfermedad de la que hablaba Cecilia es no sé si quieras decirlo tú, porque no sé si lo voy a decir bien yo. No, Clorosis. está bien, clorosis, sí, está bien, sí, sí, o la enfermedad verde, sí, con ese término sáfico, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Lidia. Entonces, Cecilia, te pediría que si tienes algo con alguna idea con la que quieras cerrar este conversatorio, pues por favor. Bueno, les avisamos cuando salga la traducción el año que viene. Que le damos un par de vueltas más, me parece, y ya la vamos a mandar a publicar. Pero es un trabajo que hicimos, nos trajo muchas alegrías las enfermedades de las jóvenes, me parece. Así que bueno, insisto en agradecer. Realmente fue un conversatorio, o sea, estamos hablando hace casi 35 minutos, o sea, hice una exposición y realmente después se armó un conversatorio, que es algo que no suele pasar y tiene que ver con la organización. Eso lo quiero destacar. Porque la verdad es que, digo, es lo más valioso, pues si no uno aprieta un botón y apaga el botón y se va y no pasó nada.
Pero sí, así que les agradezco mucho y a todos los que participaron, que si quieren, mis publicaciones están subidas en mi página de academia, donde sobre todo hay trabajos sobre tragedia. Así que muchas gracias por todo. Gracias a ti, Cecilia, y por todo lo que nos has dejado para pensar, porque seguramente uno de nosotros va a darle vueltas a todo lo que nos has aportado. Y bueno, yo también agradezco, por supuesto, a las organizadoras. En este caso no hay ningún problema con los lingüistas, ¿no? Todas son mujeres maravillosas. Celia, Cecilia, Olivia y Alejandra. Muchas gracias por el esfuerzo y por el espacio que yo también reconozco que son espacios muy especiales, ¿no? Dentro de la academia. Bueno, pues nos despedimos y dejo en Olivia pues el cierre de la sesión. Si tú quieres cerrar la sesión, pues por favor. Gracias y hasta luego. Muchísimas gracias a todos, todas y todes. Los esperamos mañana, igual en punto de las 11 de la mañana. Bueno, hay un comentario en el chat. De una vez creo que lo podemos leer si quieren, porque llegó a último momento. Dice, Melissa, muchas gracias por la posibilidad de participar. Muy interesante lo que el paso del tiempo produce en el significado de la palabra paranoia, e igual de interesante ver cómo se sigue relacionando cualquier enfermedad mental, cualquier inestabilidad a problemas específicos femeninos. Muy buen eje para leer su transformación a través de la literatura hasta traerlo a la actualidad. Muchas gracias, Melissa, pues nos dejas reflexionando. Muchas gracias, Cecilia, Elsa. Entonces nos vemos mañana en punto de las 11. Que tengan una excelente tarde. Acá buenas noches. Chao, hasta luego. Buenas noches. Sí.